Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1, la imagen de la semana. Es una caricatura del gran Helio Flores, publicada en el periódico El Universal y en otros diarios. No sé de qué partido es, pero la propuesta de este candidato me está convenciendo, dice el padre de una familia, y lo dice frente a un enorme payaso que mueve pelotas de colores, es decir, solo show y espectáculo. Y es que hay una coincidencia que en estas elecciones hay hasta ahora una ausencia notable de propuestas, de proyectos políticos claros. En contraste con campañas en las que se ha privilegiado la crítica al contrincante político, la difusión de canciones, de TikToks, de bailes y hasta de chistes. Y justo en este contexto político electoral, la Corte resolvió en definitiva un amparo concedido en materia de derechos de las audiencias, que generó el rechazo, fuerte rechazo, de un sector de la industria de la radio y la televisión. Incluso le llamó la ley Mordaza. Es así, para hablar de este tema, hoy tenemos como invitada a la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestra Beatriz Solís, quien también es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias. Antes de la entrevista, le invito a ver los hechos relevantes en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Media 20.1 presenta los temas relevantes de la agenda de radio, televisión y telecomunicaciones. Grupo Lauman de Manuel Arroyo, dueño del periódico El Financiero, compró los canales Fox Sports en México. Esta concentración es consecuencia de la fusión entre dos gigantes de la comunicación, Disney y Fox. En el caso de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones condicionó a Fox a deshacerse de Fox Sports, pues la compañía es dueña de ESPN, lo que habría significado un monopolio a nivel nacional en canales de deportes. La operación deberá aún ser probada por el órgano regulador. La adquisición de Fox Sports se suma a una larga lista de concentraciones en México y en el mundo. Hace algunos días, el gigante de las telecomunicaciones estadounidense AT&T anunció un acuerdo para fusionar su parte de entretenimiento y medios de comunicación, Warner Media con Discovery Inc., lo que podría crear un conglomerado con media docena de canales por cable, el estudio Warner Bros. Y otros negocios si es aprobado por los reguladores. 2 semanas antes, su rival Verizon vendió Yahoo y American Online a Apollo. La agencia Hoy en Telecomunicaciones considera que estas operaciones son ejemplos claros de que las empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos están abandonando sus apuestas por los negocios multimedia para centrarse en aumentar su cuota de mercado en los mercados de banda ancha y servicios móviles 5G. En vísperas de las elecciones 2021 y de la mano con el Instituto Nacional Electoral, WhatsApp lanzó una campaña para combatir a las fake news en la que pidió a los usuarios verificar la veracidad del contenido antes de compartir, en especial los mensajes altamente reenviados. WhatsApp señaló que se puede verificar la veracidad de estos mensajes al tocar el icono con una lupa que aparecerá en el chat. Esa función permite enviar el texto del mensaje al buscador de tu navegador, sin que WhatsApp vea el contenido del mensaje. También se creó un chatbot para obtener información oficial. Maestra Beatriz Solís, querida colega, querida amiga, bienvenida a Media 20.1. Muchísimas gracias, Gabriel. Yo estoy encantada de estar contigo y compartiendo las reflexiones que nos toque reflexionar el día de hoy. Oye, Betty, hasta que se nos hace estar en este programa. Exactamente. Yo soy asidua audiencia de este programa y lo sigo, y ahora me siento muy honrada de que me hayas invitado a participar contigo. Y para hablar de un tema efectivamente polémico, Betty, antes de que te pregunte sobre algunos de estos temas puntuales, ¿qué te parece si vemos una edición de lo que se dijo de este amparo y qué tanto rechazo, tanta polémica generó? Vamos a verlo. Una vez más, una seria amenaza se cierne sobre la libertad de expresión. Se trata de la ley Mordaza, que originalmente fue desechada en 2017, pero que gracias a ciertos afanes autoritarios está a punto de revivir. La industria de la radio y la televisión está preocupada.
Y es que así podrían ser las transmisiones si entran en vigor los viejos lineamientos que obligan a los concesionarios a diferenciar entre información y opinión. Estamos acudiendo a la Corte Internacional de Derechos Humanos para hacerles ver y que ellos digan, oigan, México, pues no hagan esto, ¿no? O sea, esto está fuera de lugar. Y es que más allá de que la situación se antoja ridícula, es preocupante. El tema de libertad de expresión es quizás la cosa más delicada, más grave que se ha decidido en este país por una corte que no tuvo mucha idea de lo que votaba la segunda sala, en la votación 4-1, y donde le imponen a la radio, a la televisión y a la televisión restringida una serie de criterios que no operan en una parte del mundo y una serie de sanciones brutales. En todo el mundo debe ser muy claro. Es un reglamento que además establece que cualquier persona puede iniciar una demanda contra un medio de comunicación o un comunicador, un periodista como nosotros, por lo que haya expresado y por no haber diferenciado información de opinión. Pues Betty, estas son algunas de las expresiones que hicieron las televisoras. Vimos algunos artículos de columnistas pues muy afamados y se ha generado pues sobre todo una tendencia de opinión a calificar pues este amparo como una ley mordaza. La AMDA, de la que tú eres presidenta, Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, publicó primero un posicionamiento y después una nota aclaratoria en la que se establecen pues los puntos sobre las CIES de este amparo. Pues de entrada, Betty, el tema de esto de información y opinión, ¿es real, es cierto que así quedó pues en esta resolución de la Corte? No, de ninguna manera, no aparece ni siquiera en ningún párrafo, en ningún renglón. Es uno de los derechos de las audiencias que estaban en la ley desde el 2014 y que en el 2017 fue derogado. El amparo de la AMDA no se mete para nada con ninguno de los derechos, derogados o no, sino fundamentalmente con dos párrafos puntuales, porque además se dice que desaparece todo el artículo. No, el amparo de la asociación se centra en dos párrafos muy puntuales, que no mencionan para nada la información de la opinión, sino como bien sabes, regresa al IFETEL las facultades para emitir lineamientos para la defensa de los derechos de las audiencias. Cuando hay un derecho normado desde la Constitución y luego por la ley y no existe institución que lo garantice, se queda como un derecho al aire. Y nosotros sí consideramos que el órgano regulador es el que puede apoyar a la garantía de esos derechos. Exactamente. Bueno, también se dijo que lo que resolvió la Corte en relación con este amparo que presentó la AMDA, pues tiene que ver con la suspensión precautoria y que eso es censura, dicen algunos de estos columnistas y empresarios de la radiodifusión. No, tampoco aparece en ningún lado, ni mirando con lupa, menciona alguna la suspensión precautoria, que de hecho aparece en la Ley Federal de Telecomunicaciones en el artículo 216 y solamente relativo a la suspensión precautoria de la publicidad que se transmita fuera de los horarios de la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, porque es el único momento en donde la ley, en otro artículo totalmente distinto, menciona la suspensión precautoria para precisamente los anuncios transmitidos en horarios no aptos para niños. Y ese es el único que hay buscando con lupa. Buscando con lupa, efectivamente, porque para que eso ocurra, maestra Solís, está muy complicado, muy definitivamente. Complejo, ¿no? Que el IFT quisiera interrumpir las transmisiones. Yo pienso que no, AMDA menos. Si pues no sí, se trata, más allá de que todas las resoluciones de AMDA, y tú lo sabes muy bien, son absolutamente recomendaciones, no son vinculatorias, mucho menos, como nos han dicho, los defensores van a ser los censores
cuando además no tienen ninguna atribución que les permita intervenir en los contenidos ni censurar, porque son recomendaciones. Eso que dices es muy importante, Betty, y hay que reiterarlo a la audiencia. Las y los defensores de las audiencias solo emiten recomendaciones para preservar derechos humanos, fundamentalmente, derechos de las audiencias, pero en ningún momento son vinculatorias. Es decir, el radiodifusor no está obligado a hacer lo que dice el defensor o defensora. No, el defensor tiene que hacer un trabajo interno con los colaboradores del medio para aclarar de qué se trata esta queja o este reclamo o este error que se cometió, procurando la mediación. Y si no se puede, se hace una recomendación que se hace pública y punto. No pueden hacer otra cosa más que esa, y esa es su tarea. Así es. A ver, y luego otra de las afirmaciones que dijeron, muy ligada a lo que acabas de decir, es de que habría una intervención en los contenidos y especialmente en los noticiarios e informativos, ¿no? Así dicen algunos columnistas. Otra mentira más, perdón, Gabriel, que lo diga yo, en los documentos que hace la asociación, nunca les dice mentiras, les dice absolutamente imprecisión y carente de sustento, porque no hay ninguna razón para afirmar eso. No tenemos posibilidad de intervenir en los contenidos a menos de que una audiencia nos diga que en ese contenido en particular se presentó una violación porque hubo un acto discriminatorio a X, Y o Z. Y tratamos de mediar, tratamos de resolver, pero intervenir en los contenidos, por supuesto que no. De hecho, en los lineamientos que se podría decir que se regresa la atribución, no los lineamientos, la atribución de hacer lineamientos al IFETEL, que todavía ni siquiera sabemos cómo van a quedar. Todo lo que se dice que contenían que va a venir con los lineamientos es una especulación porque no lo sabemos. Pero sí, la ley le indicaba en el párrafo que nosotros cuestionamos y que tendría que volver a quedar, es que el IFETEL emitirá lineamientos siempre y para esos lineamientos deberá respetar a cabalidad la libertad de expresión, la libertad programática, la libertad editorial y en ningún caso una censura previa sobre los contenidos. Le da condiciones a esos lineamientos que tienen que ver con el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información. Es exactamente lo contrario de lo que se dice. Exactamente. Los lineamientos que emita no pueden por ley violentar la libertad de expresión, ni la libertad editorial, ni hacer censura previa. Y me parece que eso lo sustentamos nosotros como defensores, que también defendemos la libertad de expresión a todo costa. Y defendemos la Constitución, Betty. Por supuesto. Porque eso es importante, o sea, son derechos finalmente constitucionales, y lo único que se hizo en este caso fue, en su momento, después de que, poco antes después de que se generara esta polémica hace 3 años, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emite estos lineamientos, pues justo para materializar, para hacer factibles los derechos de las audiencias. Pero de eso nos gustaría preguntarte, querida maestra Beatriz Solís, después de la pausa. ¿Qué significa un código de ética? ¿Qué debe contener mínimamente un código de ética que finalmente regula la actuación de todos los que integran una estación de radio o una estación de televisión? Y hay principios generales como, por ejemplo, la responsabilidad social, ¿no? Promover el beneficio social, la libertad de expresión, la difusión de las ideas, opiniones, sin restricción alguna, informar objetivamente. La credibilidad es el pilar fundamental de un medio de comunicación. La imparcialidad. Esto quiere decir que por ningún motivo, ni económico, político, partidista o personales, se debe tener un trato especial para nadie. La pluralidad. La pluralidad política, cultural y social es una condición que enriquece a la sociedad mexicana. Son temas que incluyen, que están
en los códigos de ética, o que deberían de estar en un código de ética, que harán que una estación siga todos estos lineamientos y que finalmente sea una mejor estación siempre. Si cualquier persona que trabaja en uno de estos medios tiene muy claros en su actuación estos lineamientos, pues tendremos una estación mucho mejor, con mejor calidad, con mejor servicio a lo que debe a las audiencias, que finalmente el medio se debe a sus audiencias por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Estamos platicando con la maestra Beatriz Solís sobre pues esta resolución de un amparo que presentó la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias en materia de derechos de las audiencias, y que ha generado pues un rechazo particularmente de la industria, porque consideran que detrás de este amparo pues hay una ley mordaza que se está fabricando, elaborando, y lo que hemos estado haciendo con la maestra Beatriz Solís pues es analizando los alcances finalmente de este amparo. Y acabamos de ver también el comentario del maestro Guillermo Montemayor, defensor de las audiencias de TV UNAM y de Radio UNAM, y que acaba pues de hablar, como usted se da cuenta, de la relevancia de los códigos de ética. Los códigos de ética que deben estar alineados finalmente, maestra Beatriz Solís, con lo que se busca con los derechos de las audiencias, y que lo que hizo este amparo fue darle una facultad al IFT. Pero ¿por qué no nos dices de qué se trata? Sí, exactamente? El amparo no le da al IFT esa atribución, ya la tenía. En el 2017 se le suspende para generar todo un procedimiento autorregulatorio en donde los concesionarios se vuelven juez y parte. O sea, el posible violentador de un derecho de la audiencia es al mismo tiempo el que va a definir si procede o no procede el cuestionamiento de la audiencia. Esta autorregulación, que me parece que para la defensa de un derecho establecido por la Constitución, tiene que ser el Estado el que la garantice, un derecho. Entonces, realmente los códigos de ética, la atribución que tiene el IFETEL y por qué están metidos ahí en esos lineamientos, es porque el IFETEL lo que tiene que hacer es verificar que en los códigos de ética queden claramente establecidos cómo se van a defender los derechos de las audiencias. Todo lo demás que escriban los concesionarios en el código de ética va, porque son sus compromisos para con las audiencias. Pero yo voy a checar IFETEL voy a checar que estén bien garantizados y que aparezcan todos los derechos de las audiencias. En ese código, entonces, digo, perfecto, va, y es tu código de ética. Esa es la razón de ser por la que no le va a hacer el IFETEL el código de ética a nadie. Simplemente va a verificar que los derechos de las audiencias estén bien plasmados y estén establecidos todos en el código de ética. Todo lo demás, como todo código de ética, se hace a partir de los compromisos que se asumen desde el medio. Exactamente. No veo dónde está la intromisión. Sí. Que esa es también parte de la discusión, ¿no, Betty? De que pues dicen de que es una manera de incidir en los códigos de ética por parte de la autoridad, cuando debiera ser algo estrictamente autorregulatorio, de ser juez y parte. Pero pues eso no es posible, Betty, si los derechos de las audiencias están garantizados constitucionalmente, ¿no? Sí, y frente a todo derecho el Estado está obligado a garantizarlo, sobre todo porque a partir del 2013, en la Constitución quedó establecido que la radiodifusión es un servicio público que el Estado debe garantizar. Se presta en condiciones de competencia y calidad para vigilar y a satisfacer el interés general. Entonces, es el Estado el que tiene que garantizarme los derechos, me tiene que garantizar mis derechos humanos, mediante una comisión que también da recomendaciones, una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. Lo que hace es mediar entre posibles arbitrariedades entre las autoridades y los ciudadanos, un ombudsman de los derechos humanos. Nosotros
en el espacio específico de trabajo es vigilar que cada vez haya mejor vinculación entre lo que ofrecen los medios y los derechos de las audiencias, que haya la menor contradicción posible. En algún momento podremos lograrlo. Que eso es de alguna manera el fondo de este amparo, maestra Solís. Así es. ¿No? De que pues no existía el mecanismo de protección de estos derechos. Lo mencionamos mucho internamente. Vamos a proteger nuestro derecho a vigilar y cuidar los derechos de las audiencias. También es el derecho y es la obligación de los defensores de audiencia. Exactamente, para que evitar que en los contenidos, como nos decía el maestro Montemayor, pues se violen derechos humanos, no haya discriminación, se respete a las audiencias infantiles, se procure la equidad de género, no haya violencia hacia las mujeres, entre otros temas. Tú has detectado incluso la ley en la Constitución, ¿cuántos derechos de las audiencias, maestra Solís, en un ejercicio exhaustivo? Sí, si hiciéramos desde la propia Constitución, empezaron a crecer, el derecho a la información empezó a crecer y a engordar por una serie de derechos que la propia Constitución les daba, cuando convierte en servicios públicos los servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Ahí crecen los derechos. Tenemos derecho al acceso al Internet, tenemos derecho al acceso a la banda ancha, tenemos derecho a la competencia, a que se nos brinden opciones en fin, sí crecen. Hacíamos el ejercicio y más o menos sumaban casi 40. Wow. Sin agregar los derechos que como audiencias están incorporados en otras leyes, como la ley de protección para los niños, las niñas y los adolescentes, que establece muchos compromisos para los concesionarios respecto a las audiencias infantiles, o la ley para una vida libre de violencia de las mujeres. También habla de los medios de comunicación. La ley para la protección de las personas con discapacidad también. Hay otras leyes. Claro. Maestra Simplemente Solís, nuestros derechos como ciudadanos, que al momento de entrar en relación con un medio de comunicación, sumamos a nuestros derechos como ciudadanos, otros derechos como audiencia de ese medio. Porque es un servicio público. Y eso es lo que hay que defender. Maestra Solís, ya casi se nos termina el tiempo, pero ¿qué deberá suceder ahora una vez que pues ya está concedido en definitiva este amparo, y no obstante que la propia industria ya dijo que va a ir a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, lo cual está muy bien, y que va a buscar otras vías de protección para esto? Pero lo cierto es que ya está algo firme. ¿Qué sigue para México para garantizar estos derechos de las audiencias? Bueno, sigue que se notifique tanto al Congreso, al Congreso para el ajuste de esos párrafos del artículo cuestionado, y que se le notifique al IFETEL para incluso valorar. El IFETEL ya no puede emitir los mismitos lineamientos porque la ley se modificó. Tiene que ajustarlos a lo que la ley dice hoy. Por lo tanto, tampoco es posible que aparezca la distinción entre opinión e información, porque como está derogada, y si hubiera estado en algunos lineamientos que deben estar muy empolvados ahora, tendrá que corregir y ajustar. Y yo creo que nosotros estaremos muy atentos a los nuevos lineamientos que tendrá que emitir, y trataremos de revisarlos. Si hay un proceso de consulta como la vez pasada, también participar en ese proceso, llevar propuestas, en lugar de estar cuestionando, podríamos estar llevándoles propuestas para que de una buena vez empiecen a ajustar los lineamientos que tarde o temprano van a tener que emitir. Se tendrá que modificar la ley, evidentemente, ¿no? También, maestra Solís, allá en el Congreso, pues hacer los ajustes, ¿no? Los ajustes a los 2 párrafos, nada más. Exclusivamente. Nada más. Y lo que viene es los lineamientos, que será un ejercicio del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Que tendrá que estar atendiendo a lo que quede plasmado en la ley.
Y finalmente un mensaje que sea muy breve a las audiencias de TV UNAM, maestra Solís, porque también tú eres defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. A partir de esto, ¿qué les dirías a nuestras audiencias? Mire, que estamos en la Asociación de Defensores de Audiencia, estamos muy satisfechos de haber trabajado por las audiencias, por ellos, por ustedes, por las audiencias, porque tenemos que seguir trabajando con las audiencias para que ya después a lo mejor ni nos van a necesitar a los defensores, porque las audiencias van a conocer sus derechos, van a conocer cómo reclamarlos y van a conocer cómo ejercerlos. Entonces sí, los invito a que conozcan sus derechos y que observen con una mirada crítica, no criticona, crítica, los contenidos para detectar si existen algunas cosas que podrían ser mejoradas en la programación que se nos ofrece en los servicios públicos de radiodifusión. Así es, y este ejercicio los podemos extender a la vida digital, donde también pues hay derechos que tutelar, pero eso será tema de otro programa. Maestra Solís, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Al contrario, Gabriel, encantada. Muchísimas gracias y esperemos que ya la desinformación no permee más a nuestras audiencias. Exactamente, no se deje confundir por las noticias falsas, las fake news. Siga viendo los medios públicos que son medios muy profesionales. ¿O no, maestra Solís? Seguro que sí. Seguro que sí. Exactamente. Bueno, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.